Hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer para nosotros poder compartir la palabra del Señor, poder estar en esta oportunidad hablando un poco de la palabra de Dios, un privilegio para nosotros. Y es un placer poder compartir con todos ustedes, hermanos, un trozo de la palabra, sabiendo que la palabra es vida, la palabra de Dios es todo para nosotros. También vamos a hablar un tema importante, un trocito, como se puede decir, de la palabra, porque es tan espectacular y grande la palabra, que vamos a tocar un poquito de algo muy importante, que es en cuanto al amor de Dios. Vamos a hablar ahí, vamos a buscar aquí con hermana Silvia, que los va a leer. Vamos a buscar en 1 Juan 4, versículo 19. Amén. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Ahí, es cierto, una palabra hermosa que hemos leído. Nosotros nos podemos dar cuenta de que el amor de Dios, nosotros sabemos que fue maravilloso, porque el amor de Dios se mostró, ¿cierto? Como dice su palabra, a través de haber enviado a su Hijo Jesucristo, que Él vino a rescatarnos, a dar la vida por nosotros. Y dice que de tal manera lo amó Dios, y que envía a su Hijo, y el cual su Hijo, ¿no es cierto?, entrega su vida por amor a nosotros, hasta el final, sufriendo. Y es un gran amor mostrado por nuestro Dios. También nosotros sabemos que el que ama, ¿cierto?, Dios permanece en él. Y dice que Dios está con él, porque el amor de Dios se manifiesta, ¿cierto?, en la persona, en cuando uno ama, uno se da cuenta que la persona está con Dios, ¿cierto? También nosotros lo podemos dar cuenta que también sabemos nosotros también que el que ama es nacido de Dios, como dice su palabra. El que ama ha nacido de Dios. Entonces es importante que el amor de Dios esté en nosotros, ¿cierto? También dice que el amor, dice que el amor todo lo soporta, todo, ¿no es cierto? El amor es sufrido, todo. El amor es lo más grande y maravilloso que hay, que está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer un versículo ahí en San Juan 13, en el versículo 35. Vamos a buscar aquí, hermano. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces dice ahí, en esto los conocerán. O sea, la gente tiene que ver ese amor en nosotros, y va a conocer que nosotros somos discípulos, hijos de Dios. No nos conocerán al ver el amor que hay entre nosotros. Este amor es un amor que cierto que nos ayuda a cada día a estar más cerca de Dios, a ser sus discípulos con amor, como dice su palabra, a no tener temor, sino que tener la confianza en siempre estar en nuestro Dios en todo tiempo. Sabemos que el amor de Dios nos va a dar a nosotros esa esperanza que nosotros tenemos de poder, ¿no es cierto?, día compartir con nuestro Señor. Dice que su palabra dice que el amor es tan importante, dice que aún, dice, también tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, el amor de Dios siempre tiene que permanecer en nosotros. Nosotros sabemos siempre que el amor de Dios tiene que estar. Su palabra así lo dice. Vamos también a buscar aquí en otro pasaje también importante, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, vamos a buscar en el versículo 36, 40, cuando se acercan los fariseos a Jesús, cuando Jesús andaba predicando. Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí Dios, ¿no es cierto?, le da el gran mandamiento ahí, el gran mandamiento, pero dice primero, el gran mandamiento es primero amar a Dios con todo tu corazón y toda tu mente. O sea, lo primero es amar a Dios, está en primer lugar. Y en segundo lugar, que es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y ahí los fariseos sabían la ley, pues la ley ellos la sabían. Y entonces, nosotros sabemos que esto querían como tentar a Jesús a lo mejor, ¿cierto? Porque ahí lo dice la palabra, pero Dios le dice lo primero, que es amar a Él primeramente, y con todo el corazón y toda la mente, ¿cierto? Y ahí dice, de esto depende toda la ley. O sea, ellos tenían que amar a Dios primero, como estaba establecido por Dios, al decirle a ellos el gran mandamiento. Y termina diciéndole, ¿no es cierto? Y también los profetas. O sea, ahí termina diciendo, ¿no es cierto?, el lugar que uno pueda ocupar, también los profetas tenían que tener amor, ¿cierto? Y todos, o sea, todos tenemos que tener amor. En la iglesia del Señor, el lugar que uno ocupe, tiene que estar el amor de Dios en cada uno de nosotros. El amor es muy importante, ¿cierto? Imagínense que ahí le implica hasta que depende hasta la ley, todo. Entonces, maravillosa es la palabra de Dios en cuanto al amor de Dios, el amor mostrado por Dios. Vamos a buscar también un pasaje muy bonito que habla sobre el amor también, para tenerlo en cuenta ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 4. Ahí también habla referente al amor. Vamos a buscar acá, no a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Efesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de uno, dice esto, dice, el que ande en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, en este capítulo una carta, ¿cierto?, a Efeso, la iglesia, que es enviada, ¿cierto?, por el ángel, como dice ahí, ¿no es cierto?, una palabra que está escrita hoy en día para nosotros. Ahí nos podemos dar cuenta en lo que acá se acaba de leer ahí en el Apocalipsis, en la iglesia de Efeso. Ellos eran trabajadores, o sea, ellos trabajaban arduamente, ¿cierto? Se puede decir que eran constantes, trabajaban hasta cansarse. También ellos tenían paciencia, dice ahí su palabra, ¿no es cierto? Tenían paciencia, eran sufridos. Sufrían a lo mejor por la palabra, ¿no es cierto? También ahí nos dimos cuenta, también menciona, dice que tenían conocimiento porque probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos eran perseverantes, no desmayaban, tenían muy buenas cualidades, pero ahí, ¿no es cierto?, en el versículo 4 dice que había algo en contra de ellos, hay un pero. Ellos habían dejado el primer amor. Entonces, aquí vamos a volver al primer versículo que leímos cuando empezamos este tema de la palabra del Señor, ahí cuando leímos en 1 Juan 4, en el versículo 19, cuando dice que Dios nos amó primero. Entonces el tema aquí es el primer lugar. ¿Dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? Tiene que estar en primer lugar, ¿cierto? Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando le preguntan los fariseos, es que ahí le menciona a Dios el primer lugar en cuanto a cumplir la ley a los fariseos.
le menciona en primer lugar es amar a Dios. ¿Y por qué tiene que ocupar el primer lugar? Aunque, como dice ahí, ¿no es cierto?, que ellos, la iglesia de Efeso, habían hecho muchas cosas, pero habían dejado el primer amor. No tenían a Dios en primer lugar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Dios menciona que lo primero que tiene que haber es el amor de Dios, en primer lugar. De eso dependía la ley de los profetas. ¿Por qué depende en primer lugar? Porque también Jesucristo fue enviado, ¿no es cierto?, para mostrarnos el amor de Dios, ¿cierto? Y la iglesia, también como hemos leído, depende que también tiene que tener el primer amor, porque no hay valor en lo que podamos hacer si no está el amor de Dios en nuestras vidas. Pero lo principal es tenerlo en primer lugar. Y